Quinto Fabio Máximo Verrucoso fue cónsul 5 veces y nombrado dictador entre los años 221 al año 217 a.C. Fue censor en el año 230, su agnomen Cunctator, generalmente traducido como el retardador o el retardado, se refiere a la estrategia que empleó contra las fuerzas de Aníbal durante la Segunda Guerra Púnica frente a un comandante destacado con superioridad numérica. Siguió una estrategia entonces novedosa de apuntar a las líneas de suministro del enemigo y aceptar solo enfrentamientos más pequeños en terreno favorable, en lugar de arriesgar todo su ejército en una confrontación directa con el propio Aníbal. Como resultado, se le considera el creador de muchas tácticas utilizadas en la guerra de guerrillas. Nacido en Roma en el año 280, Fabio era descendiente de la antigua gens patricia Fabia. Era hijo o nieto de Quinto Fabio Máximo, 3 veces cónsul, y nieto o bisnieto de Quinto Fabio Máximo Ruliano, héroe de las guerras samnitas, quien, al igual que Verrucoso, ocupó también 5 consulados como los cargos de dictador y censor. Muchos antepasados anteriores habían sido cónsules. Su sobrenombre, Verrugoso, solía distinguirlo de otros miembros de su familia, derivado de una verruga en el labio superior. Según Plutarco, Fabio poseía un temperamento apacible y lentitud al hablar. Cuando era niño, tenía dificultades para aprender, practicaba deportes con otros niños con cautela y parecía sumiso en sus interacciones con los demás. Todo lo anterior fue percibido por quienes lo conocían superficialmente como signos de inferioridad. Sin embargo, según Plutarco, estos rasgos procedían de la estabilidad, la grandeza de espíritu y el temperamento leonino. Cuando alcanzó la edad adulta y se despertó por la vida activa, sus virtudes se ejercieron. En consecuencia, su falta de energía manifestada durante sus primeros años se reveló como consecuencia de una falta de pasión y su lentitud fue reconocida como un signo de prudencia y firmeza. Cuando aún era joven, en el año 265, Fabio fue consagrado augur. Se desconoce si participó en la primera guerra púnica librada entre la República Romana y Cartago entre los años 264 al año 241, ni cuál pudo haber sido su papel. La carrera política de Fabio comenzó en los años posteriores a esa guerra. Probablemente fue cuestor entre los años 237 y 236, y edil alrededor del año 235. Durante su primer consulado, 2 años después, Fabio obtuvo un triunfo por su victoria sobre los ligures, a quienes derrotó y expulsó a los Alpes. Fue censor posteriormente y luego cónsul por segunda vez en el año 228. Es posible que ocupara el cargo de dictador por primera vez en esa época. Según Livio, el mandato de Fabio en la dictadura del año 217 fue su segundo mandato en ese cargo. También tomando como referencia a Livio, en el año 218, Fabio participó en una embajada en Cartago enviada para exigir reparación por la captura de la ciudad supuestamente neutral de Sagunto en Hispania. Después de que la delegación recibió la respuesta de los cartagineses, fue el propio Fabio quien, dirigiéndose al Senado cartaginés, emitió una declaración formal de guerra entre Cartago y la República Romana. Sin embargo, Dion Casio, seguido por Zónaras, llama al embajador Marco Fabio, sugiriendo que fue su primo, Marco Fabio Buteo, quien emitió la declaración de guerra contra los cartagineses. Cuando el cónsul Tibero Semporio Largo fue derrotado en la batalla de Trebia en diciembre del año 218, Fabio aconsejó que los romanos simplemente debían esperar el momento oportuno y negarle a Aníbal cualquier posibilidad de un enfrentamiento frontal, en lugar de dejar que la invasión se extinguiera mientras se aseguraba de que las ciudades de sus aliados italianos fueran apoyados o protegidos. Sin embargo, el cónsul Cayo Flaminio se opuso a esto y se unió a su colega Cneo Servilio Gérmino para formar 2 ejércitos consulares para enfrentar a Aníbal en el centro de Italia. El plan de Flaminio
tuvo un final desastroso cuando fue asesinado durante la decisiva derrota romana en la batalla del río Trasímeno en el año 217, llegando el pánico a Roma. Con los ejércitos consulares destruidos en estas dos grandes batallas y Aníbal acercándose a las puertas de Roma, los romanos temían la destrucción inminente de su ciudad. El Senado romano decidió nombrar un dictador y eligió a Fabio para el cargo, en parte debido a su avanzada edad y experiencia. Sin embargo, no se le permitió nombrar su propio jefe de caballería. En cambio, los romanos eligieron un enemigo político de nombre Marco Minucio. Fabio trató de calmar al pueblo romano rápidamente, afirmándose como un dictador fuerte, en una crisis percibida como la peor de la historia romana. Pidió al Senado que le permitiera montar a caballo, algo que los dictadores nunca se les permitió hacer. Luego, se hizo acompañar por toda la dotación de 24 líctores y ordenó al cónsul superviviente, Gérmino, que destituyera a sus líctores y se presentara ante Fabio como un ciudadano común. Plutarco nos dice que Fabio creía que el desastre del lago Trasímeno se debía, en parte, al hecho de que los dioses habían sido descuidados. Antes de esta batalla, se había presenciado una serie de presagios, incluida una serie de relámpagos que Fabio creía que eran advertencias de los dioses. Había advertido a Flaminio de esto, pero Flaminio había ignorado las advertencias. Y así, Fabio como dictador buscó a continuación complacer a los dioses. Ordenó un sacrificio masivo de todo el producto de la próxima temporada de cosecha en toda Italia, en particular de vacas, cabras, cerdos y ovejas. Además, ordenó que se celebraran festividades musicales y luego dijo a sus conciudadanos que gastaran cada uno una suma precisa de 333 sestercios y 333 denarios. Plutarco no está seguro exactamente de cómo se le ocurrió a Fabio ese número, aunque cree que fue para honrar la perfección del número 3, ya que es el primero de los números impares y uno de los primeros de los números primos. No se sabe si Fabio realmente creía que estas acciones habían ganado a los dioses para el lado romano, aunque las acciones probablemente convencieron al romano promedio de que los dioses finalmente habían sido conquistados. Fabio respetaba el genio militar de Aníbal y por eso se negó a enfrentarlo directamente en una batalla campal. En cambio, mantuvo a sus tropas cerca de Aníbal, con la esperanza de agotarlo en una larga guerra de desgaste. Fabio pudo hostigar a los grupos cartagineses que buscaban alimento, limitando la capacidad de Aníbal para causar destrucción mientras conservaba su propia fuerza militar, e implementando una práctica de tierra arrasada, y así evitar que las fuerzas de Aníbal obtuvieran grano u otros recursos. Los romanos no quedaron impresionados con esta estrategia defensiva, y al principio le dieron a Fabio su epíteto de retardador como insulto. La estrategia se arruinó, en parte, debido a la falta de unidad en el mando del ejército romano, ya que el jefe de caballería de Fabio, Minucio, era un enemigo político de Fabio. En un momento, los sacerdotes llamaron a Fabio para que ayudara con ciertos sacrificios, por lo que Fabio dejó el mando del ejército en manos de Minucio durante su ausencia. Fabio le había dicho a Minucio que no atacara a Aníbal en su ausencia, pero Minucio desobedeció y atacó de todos modos. El ataque no tuvo un valor estratégico, resultó en la retirada de varias unidades enemigas, por lo que el pueblo romano, desesperado por buenas noticias, creyó que Minucio era un héroe. Al enterarse de esto, Fabio se enfureció y como dictador podría haber ordenado la ejecución de Minucio por desobediencia. Uno de los tribunos plebeyos del año, Métilo, era partidario de Minucio y como tal trató de usar su poder para ayudar a su compañero. Los tribunos plebeyos eran los únicos magistrados independientes del dictador, por lo que, con su protección, Minucio estaba relativamente a salvo. Plutarco afirma que Métilo se aplicó audazmente al pueblo en nombre de Minucio, y se le concedió a Minucio poderes equivalentes a los de Fabio. Con esto,
Plutarco probablemente quiere decir que, como tribuno plebeyo, Métilo hizo que el Consejo Plebeyo, una asamblea popular que solo los tribunos podían presidir, otorgara a Minucio poderes casi dictatoriales. Fabio no intentó oponerse a la promoción de Minucio, sino que decidió esperar hasta que la temeridad de éste le hiciera precipitarse hacia algún desastre. Se dio cuenta de lo que sucedería cuando Minucio fuera derrotado en batalla por Aníbal. Se nos dice que Fabio le recordó a Minucio que era Aníbal y no él el enemigo. Minucio propuso que compartieran el control conjunto del ejército con el mando rotando entre los dos cada 2 días. Fabio rechazó esto y en cambio dejó que Minucio comandara la mitad del ejército mientras él comandaba la otra mitad. Minucio afirmó abiertamente que Fabio era cobarde porque no pudo enfrentarse a las fuerzas cartaginesas. Cerca de Lárino, en Samnio, Aníbal había tomado posición. En el periodo previo a la batalla de Geronium, Minucio decidió realizar un amplio ataque frontal contra las tropas de Aníbal en el valle entre Lárino y Geronium. Varios miles de hombres estuvieron involucrados en ambos bandos. Parecía que las tropas romanas estaban ganando, pero Aníbal había tendido una trampa. Pronto, las tropas romanas estaban siendo masacradas. Al ver la emboscada del ejército de Minucio, Fabio gritó: «¡Oh, Hércules!», cuanto antes de lo que esperaba, aunque más tarde de lo que parecía desear. Minucio se ha destruido a sí mismo. Al ordenar a su ejército que se uniera en la batalla y rescatara a sus compañeros romanos, Fabio exclamó: «Debemos apresurarnos a rescatar a Minucio, que es un hombre valiente y amante de su país». Fabio corrió en ayuda de su co-comandante y las fuerzas de Aníbal se retiraron inmediatamente. Después de la batalla, hubo cierta sensación de que habría un conflicto entre Minucio y Fabio. Sin embargo, el soldado más joven llevó a sus hombres al campamento de Fabio y se dice que dijo: «Mi padre me dio la vida. Hoy me salvaste la vida. Eres mi segundo padre. Reconozco tus habilidades superiores como comandante». Cuando terminó el mandato de Fabio como dictador, se estableció el gobierno consular entre Cneo Servilio Gérmino y Marco Atilio Régulo, asumiendo el control del consulado por el resto del año. Las tácticas empleadas por Fabio, antes menospreciadas, pasaron a ser respetadas. Se dice, según Plutarco, que incluso Aníbal reconoció y temió la estrategia fabiana y a la inagotable mano de obra romana. Después de que Fabio lo atrajera lejos de Apulia hacia el territorio de Brutián y luego procediera a asediar Tarento en el año 209, Aníbal comentó: «Parece que los romanos han encontrado otro Aníbal, porque hemos perdido Tarento de la misma manera que lo tomamos». Poco después de que Fabio dejara su dictadura, Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo fueron elegidos cónsules. Reunieron al pueblo a través de asambleas y obtuvieron su apoyo para el plan de Varrón de abandonar la estrategia de Fabio y enfrentarse directamente con Aníbal. La temeridad de Varrón no sorprendió a Fabio, pero cuando Fabio se enteró del tamaño del ejército que Varrón había reclutado, se preocupó bastante. A diferencia de las pérdidas que había sufrido Minucio, una pérdida importante de Varrón tenía el potencial de matar a tantos soldados que Roma podría no haber tenido más recursos para continuar la guerra. Fabio había advertido al otro cónsul del año, Emilio Paulo, que se asegurara de que Varrón siguiera siendo incapaz de enfrentarse directamente a Aníbal. Según Plutarco, Paulo respondió a Fabio que temía más a los votos en Roma que al ejército de Aníbal. Cuando llegó a Roma, la noticia de la desastrosa derrota romana bajo Varrón y Paulo en la batalla de Canas, el Senado y el pueblo de Roma recurrieron a Fabio en busca de orientación. Antes, habían creído que su estrategia era defectuosa, pero en ese momento pensaban que era tan sabio como los dioses. Caminó por las calles de Roma, seguro de una eventual victoria romana, en un intento de consolar a sus compañeros romanos. Sin su apoyo, el Senado podría haber estado demasiado asustado para siquiera reunirse. Puso guardias en las puertas de la ciudad para impedir que los asustados romanos huyeran,
y reguló las actividades de duelo. Fijó tiempos y lugares para este duelo y ordenó que cada familia realizara tales celebraciones dentro de sus propios muros privados y que el duelo estuviera completo dentro de un mes. Tras la finalización de estos rituales, la ciudad entera fue purificada de su culpa de sangre por las muertes. Aunque no volvió a ocupar el cargo de dictador, bien podría haber sido extraoficialmente en ese momento, porque cualquier medida que proponía se adoptaba inmediatamente con poco o ningún debate. El éxito militar del propio Fabio fue pequeño, aparte de la reconquista de Tarento en el año 209. Por esta victoria, nos dice Plutarco, se le concedió un segundo triunfo que fue aún más espléndido que el primero. Cuando Marco Livio Mácato, el gobernador de Tarento, reclamó el mérito de recuperar la ciudad, Fabio replicó, ciertamente, si no la hubieras perdido, nunca la habrías recuperado. Después de servir como dictador, sirvió como cónsul 2 veces más. En el Senado se opuso al joven y ambicioso Escipión el africano, que quería llevar la guerra a África. Fabio continuó argumentando que enfrentarse directamente a Aníbal era demasiado peligroso. Escipión planeó llevar las fuerzas romanas a la propia Cartago y obligar a Aníbal a regresar a África para defender su ciudad. Finalmente, Escipión recibió una aprobación limitada, a pesar de la continua oposición de Fabio, quien bloqueó los impuestos y restringió los accesos de Escipión a las tropas. Fabio deseaba asegurarse de que quedaran suficientes tropas para defender el territorio romano si Escipión era derrotado. Otro motivo mencionado por Plutarco fueron los celos personales por la popularidad de Escipión, por lo que Fabio continuó argumentando en contra de la expedición africana incluso después de sus éxitos iniciales. Fabio enfermó gravemente y murió en el año 203, poco después de que el ejército de Aníbal abandonara Italia y antes de la eventual victoria romana sobre Aníbal en la batalla de Zama, ganada por Escipión. Más tarde, se convirtió en una figura legendaria y el modelo de un romano duro y valiente. Se le otorgó el título honorífico del escudo de Roma. Si bien se menciona a Aníbal en compañía de los generales más importantes de la historia, los profesionales militares han valorado de manera positiva la doctrina estratégica conocida como estrategia fabiana. Por ejemplo, George Washington se le ha llamado el Fabio americano y Mikhail Kutuzov también se le ha llamado el Fabio ruso por su estrategia contra Napoleón. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado y suscríbanse para más contenido. Hasta la próxima.